del debate. Tenemos a nuestros invitados, estamos esperando al último. Creo que está por llegar en unos minutos más. Pero está Marisol Perestello, está con nosotros, solita, está Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, Víctor Andrés García Belaunde, congresista electo. En fin, esperemos de verdad que venga el representante del fujimorismo, porque es importante también el balance lo interesante es que aquí de su palabra, a Cheput ¿no? al frente, pues, ¿no? Mientras los dos comentaristas acá, políticos que tenemos de peso. Pero empecemos entonces por Marisol. ¿Cómo vio el debate? Yo creo que se ha puesto en evidencia que hay un Pedro Pablo que conoce los temas, no es ni tiene la cancha que tiene Keiko en el manejo del discurso, y hay un discurso que es lo que a mí me preocupa, que no se sabe quién lo escribe, que maneja Keiko. A mí me parece que PPK estuvo mucho mejor hoy, más solvente, más claro, el tema económico mucho más cotidiano, pudo entenderlo, quien no es un experto ni sigue los grandes ¿Mejor que temas. la semana pasada o mejor que su Mejor que adversaria? ambos, mejor que la semana pasada sin duda y mejor que su adversaria. Yo hubiera aprovechado preguntas económicas que no se hicieron, que es en donde él se maneja mejor. Me gustó el tema de lucha contra la pobreza y el tema de educación. El tema de seguridad todavía lo veo desordenado. Yo creo que las diferencias de ambos planes de gobierno son las que deberían de explicarle al país. ¿Te parece que aprovechó el cierre? Menos que ella, ¿no? El cierre lo pudo aprovechar más, ¿no? Menos Fue un que cierre muy dirigido hacia determinado público, a la izquierda, y le faltó venderse más a él y vender más ilusión, ¿no? Yo creo que los dos, y me parece que es el gran problema que enfrentamos ahora, no se dan cuenta y no nos damos cuenta que el 6 de abril, el 6 de junio, vamos a tener un presidente o una presidenta de todas maneras y que va a ser necesario que se gobierne para todos, ¿no? Entonces, esta puya en el tema, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, atacándose de tú eres más corrupto que yo, tú no tienes autoridad moral, no ataca el problema de fondo, y es que la corrupción es el principal problema del país. En ese momento tenía que entrar a ese tema. No, yo creo el bloque de la corrupción era el bloque que él tenía que salir a ganar sí o sí. Eso lo entiendo. Pero quienes tenemos memoria, sabemos perfectamente, y el Perú la tiene, que la gran mochila que tiene Keiko Fujimori es la corrupción en la época de su padre y las violaciones a los derechos humanos. Y que este discurso de la candidata soy yo no se condice con el discurso final de como luchamos con el terrorismo, lucharemos con la inseguridad. Y en algún momento dijo algo así como, yo sé que capítulos no deben repetirse. Y es importante que el Perú sepa cuáles son los que no deben repetirse. Y claramente, en todo caso. Claramente la corrupción y claramente las violaciones a los derechos humanos no deben repetirse. Ahora, a Juan Cheput no le vamos a preguntar su percepción de quién ganó el debate, porque va a ser evidente lo que va a señalar. Pero yo sí le preguntaría si después de este debate siente que la ciudadanía ha ganado y sobre todo quienes no tienen una decisión tomada, porque me imagino que ese es el universo a donde deben apuntar. Y si esto le da un segundo aire a PPK. Sí, indiscutiblemente. Mira, el 22% de los electores va a tomar su decisión el día 5 de junio. Y por otro lado, el día de hoy hemos visto un Pedro Pablo Kuczynski solvente en la forma y el fondo. En la parte sectorial no ha tenido necesidad de leer en ningún momento, a diferencia de Keiko, que ha tenido que apoyarse en una serie de notas escritas. Luego, en materia política, indiscutiblemente ha estado mucho mejor que en el evento de Piura. Y al igual como le sucedió a Keiko Fujimori contra Ollanta hace 5 años, en la cual empezó con una ventaja, según la encuestadora, entre 5 y 8 puntos, yo creo que hoy, en estos momentos, están preocupados los fujimoristas. Ahora, yo creo que se puede revertir la situación y Pedro Pablo puede terminar como presidente del Perú. La televisión también tiene que ver con percepción y gestos. Al inicio del debate, cuando se canta el himno nacional, se le ve a una Keiko Fujimori cantando y a un PPK que no canta el himno. Esa sensación, cómo debió afrontarse, porque esa es una situación que la gente puede tener como lectura. Bueno, pero eso no le quita nada de peruanidad a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Muchas veces personas que cantan muy bien suelen ser destructores. No tenía que cantar bien, tenía que cantar nomás. No, pero sí, al final yo creo que Pedro Pablo es una persona que más allá de los símbolos nacionales está plenamente identificado con nosotros y yo creo que eso no agrega ¿Y no te parece, valor. Juan, que debió aprovechar mejor el cierre? Bueno, en el cierre yo creo que... una arenga un poco más... Claro, pero yo creo que... Inspirador, ¿no? Exacto, ha podido, como tú señalabas al inicio,
tratar de vender una imagen de futuro, pero creo que lo pertinente en ese momento era aprovechar una circunstancia política que era el grave problema que atraviesa el fujimorismo en relación a su presente. Y su presente son dos secretarios generales cercanos, Joaquín Ramírez y José Klimper, que están involucrados en problemas. Uno por investigaciones de lavado de activos y narcotráfico y el otro por manipular videos. Por lo tanto, como decía Marisol, el tema de la corrupción tenía que ser aprovechado y se hizo así con el presente del fujimorismo. En el bloque la corrupción lo aprovechó bien, que ha sido el bloque que ha habido más infighting, ha sido el más interesante en el sentido político. También, pero era El bloque necesario... más vivo, ¿no? era- Porque los dos era- son bastante desangelados, Exacto. o sea, como debatiendo, ¿no? Pero Son era, aburridos. ¿ah? pero era necesario recordarlo en el final, pues ese es el drama que se puede ceñirse sobre el Perú, ¿no? El hecho que un gobierno que pretende ser distinto de lo que fue en la década de los 90 esté en estos momentos con graves ¿Ganaron o problemas no en ganaron los relación. ciudadanos que no han tomado decisión? Yo creo que han ganado. Yo creo que también Ha sido claro, y yo creo. creo que el Perú también ha ganado en lo siguiente. Los dos debates, tanto el técnico y los dos debates presidenciales, van a mejorar la competitividad de los próximos procesos electorales. De acuerdo. Eso ¿Por es qué? verdad. En ¿Por el qué? Coincidimos. Porque eleva la valla y ahora van a Exacto. tener que Ha dicho prepararse. una cosa muy interesante, Yo creo ¿verdad? que es una cuestión que elevar Sienta la precedentes competitividad muy importante y la valla ya está planteada. porque digamos. analiza trayectorias, Exacto. experiencia y una serie de Ya no cosas. es tan a la criolla el tema. Víctor Andrés, No, en lo último coincidimos con Juan. ¿en qué no coinciden? ¿En qué no coincides? Bueno, otra cosa. Ahora, yo creo que es cierto estás que tosiendo, que va a elevar el debate, ¿no? Pero yo creo que el debate de dos candidatos que leen no es un debate muy entretenido. No es un debate muy alentador. Porque, claro, no es un debate prefabricado, casi. No hay respuestas espontáneas. ¿Así lo definirías? ¿Quién ganó? Yo creo que Kuczynski ha estado bastante mejor que la vez pasada, que perdió a mi móvil 3-0 y que ahora puede haber empatado, inclusive ganado 1-0. 0-0, 1-0. Por ahí yo también he 0-0 sentido o un poco... 1-0. Pero no ha habido una goleada, tenía que golear para poder superar el 8 El o 10%. cierre, o por ejemplo, él no maneja bien la dúplica. Cuando él le dice la fuga del país, ella le puede decir Brunei. Cuando le dijo el avión FAB. O sea, no lo ha podido mover. Licencia maternal, dijo ahí, Aguinaga, pues ha podido O sea, decirle claro, además. él... Ahora, tampoco no le pueden pedir a alguien que sea un perfil que no es. Sí, claro. O sea, él no es un Exactamente. hombre confrontacional. No es un político. Lo que me parece a mí que ha podido aprovechar mejor es la experiencia y la inspiración que puede generar ante ciudadanos que no han tomado una Así es. decisión, ¿no? Exacto, y eso no creo que haya calado mucho. Yo no creo que este debate vaya a cambiar los resultados. el cierre, ¿te parece? ¿No cree? No. Yo creo que es un debate que ha ilustrado a los que ya tenemos algún tipo de conocimiento y estamos metidos un poco en la campaña, aunque sea desde lejos. Pero el 22% de indecisos, yo creo que ni siquiera ha visto probablemente el debate, ¿no? Porque había mucha lista de lavandería, ¿no? No había 3, 4 ideas fuerza que emocionen. No, ¿no? o Sino, sea, hay una larga listo. letanía de propuestas, pero muchas veces sin sustento, ¿no? Si tuviéramos que extraer frases de un lado y el otro, que digamos que le puedan servir a la ciudadanía para tomar en cuenta, ¿cuáles serían, Marisol? Yo tengo varias. De Pedro Pablo me quedo con la última, ¿no? De que es un gobierno de todos y para todos, que me parece que es un tema básico, ¿no? Ok. No podemos pretender que después de esto el país se quede polarizado y creo que ese es el gran esfuerzo que les toca a todos y a los políticos acompañarlo. La segunda frase de Pedro Pablo que yo recuerdo es el aclarar el tema de CTS, me parece que era un tema que lo ha venido acompañando, aclarar todas las dudas que Keiko se encargó de señalar en cada uno de los bloques respecto de beneficiar a los poderosos del país. Yo creo que él fue respondiendo una a una, pudo haber sido, por supuesto, siempre ¿Las mejor. aclaró? Por lo menos tenía, y eso es importante, claro qué pasó en cada momento, ¿no? En el tema de la denuncia, por ejemplo, de Ceballos, de las líneas aéreas, del Pero, permiso por ejemplo, adicional. Vizcarra, él lo que debió decir, oye, ¿qué presidente regional no tiene juicios? Los alcaldes tienen 60, 40 juicios. Es lo más normal del mundo que te abra juicios hasta el gato cuando tú estás en estos puestos. Eso le faltó a él, sacarle más, ¿no? Decirle, oye, tiene 37 juicios porque es verdad, andan de un alcalde distrital, eso es lo normal. Me quedo también en el caso de él, sí, sin duda siempre puede serse mejor. A mí no me ha gustado, creo que ninguno de los dos, y ya lo dijeron ustedes, es el polemista que puede hablar sin necesidad de un papel y contestar la pregunta y no tener incluso una frase que mira cuando coloca. Pero a mí me gustaron esos momentos. Me gustó el momento, 2 o 3 momentos de Pedro Pablo en el que me ilusionaron cuando hace referencia a lo que él conoce, el agua, por ejemplo, el recorrer el país
país y cuando viene de Cusco, en el momento en el que viene, en el año 50, mucha referencia al pasado, un pasado que los jóvenes además sienten muy lejano, eso es verdad. De Keiko me gustó que incidiera constantemente en estos compromisos y en esta palabra que ella ha empeñado, que sin duda es lo que se cuestiona, la posibilidad de que vaya a cumplir sus compromisos. Cuando dijo, tengo claro que capítulos de la historia no se deben repetir. A mí me parece... Esa frase me parece interesante. En la medida... Debía enumerar. Exactamente, no. Exactamente. ¿Cuáles son esos capítulos? ¿No? Porque no tendría por qué no tenerlos muy claros. Yo creo que esa claridad es lo que exigimos. Lo que ha pasado con Klimper es un capítulo que no se debe repetir. O sea, la edición de audios o el manejo de la información que hace que te sientas expuesto constantemente al abuso del poder es lo que no se debe repetir. Otro tema que sí me gustó de Keiko fue su cierre, ¿no? La ilusión, que es un discurso simple, ¿no? Las caras, las manos, el recorrido del país, la referencia al recorrido del país. Me gustó, que no es exacto, no se ajusta a la realidad, pero me gustó la referencia a la consulta previa, ¿no? Porque todo el mundo habla de la consulta previa Habló siempre. ella de una coautoría. Mira, hubieron 5 proyectos, 4 presentados por el nacionalismo y 1 presentado por la oposición. Ese proyecto lo trabajamos nosotros. Y de hecho la decisión se tomó en la bancada y sí hubo respaldo de todos. Pero el contenido, sin duda, fue un contenido al que todos le tenían miedo. La gente le tiene miedo a la consulta previa porque no la entiende. Pero tú lo sientes por momentos que PPK no tenía lo que en España llaman las vacunas para el debate, o sea, estar preparado para ciertas cosas. A Meche Arauz le iban a sacar otra vez. Lo de Bagua, de todas maneras. Le iban a sacar, o sea, había momentos que tú decías, pero él, ¿por qué no se prepara en estos temas? ¿Cómo se prepara, Juan, Pedro Pablo? Esta es una buena pregunta. ¿Quién se prepara? ¿Cómo se prepara? Bueno, se prepara. Se prepara, evidentemente. Hay un núcleo muy cercano en el cual está Alfredo Torne, está Martín Vizcarra, Mercedes Arauz, el que habla. Ha habido un apoyo periodístico en términos de Freddy Chirinos, que es una persona que conoce mucho de medios. Tú eres muy agudo políticamente, digamos, pero cuando se le pide a Pedro Pablo... Es que no puede haber una tener transmutación. Esa agudeza, no, digamos, ¿qué cosa responde? ¿Cómo se siente él ante una... digamos, un consejo de esa naturaleza? El consejo no escucha. Escucha, y es una persona muy inteligente, y eso está demostrado por su trayectoria. No, pero eso no está en duda, y lo que yo creo es de que, y el consejo iba por ese lado, en mi caso, él tenía que ser más él mismo. Y creo que eso es lo que ha demostrado el día de hoy. Él se ha manejado con bastante solvencia en los temas sectoriales, sin necesidad de leer. Ahí parece que Vitocho se ha equivocado porque no ha leído en ninguno de los casos que tenía que ver momentos, con... sí, pero la mayoría no. Por eso hablo de los sectoriales. Claro. No, porque el inicio y el final sí tuvo un apoyo básicamente por el formato. Y luego quisiera aclarar, lamentablemente en el proceso de discusión que hay para poder debatir, ambos partidos buscan lo mejor para sus respectivos candidatos. Que calce mejor. Y de repente, conociendo las limitaciones de Keiko, yo hubiera preferido que estuviera presente Lucho Galarreta. Ellos plantean un formato en el cual se impide este libre intercambio de opiniones que reclamaba Víctor Andrés. Me dicen que está llegando y esperemos que así sea. Ojalá que así sea para Lucho, poder... Lo has invocado y mira, se ha aparecido. No, está llegando. Dice. Muy bien. No, ¿por qué entonces? Y nosotros queríamos un formato mucho más abierto, con mayor tiempo para la discusión, como fue el debate técnico que permitió el intercambio de posiciones. Cada candidato tenía una bolsa de 5 minutos. minutos. Para eso tenía que ambos estar de acuerdo, ¿no? Claro, que administraba según Ahora, por sus ejemplo, posibilidades. lograron que él mejore lo gestual. Él ha estado mucho mejor sí, por lo gestual, menos movió los dos brazos, brazo ¿no? derecho, o sea, claro, gesticuló, ¿no? Yo creo que en términos generales no sonríe, pero sí está bueno, muy bien. eso... Y discrepo con Víctor Andrés. Yo creo que más que lo que él cree es su deseo que esto no remonte. Yo creo que es su deseo. Están las estadísticas ahí y la experiencia. No, pero no, la evidencia histórica indica más bien de que Keiko Fujimori estaba por encima de Ollanta-Humala y terminó perdiendo con Ollanta-Humala. Y también en el caso de la revocatoria se decía una semana antes que... Pero no por el debate, Susana. Por otras cosas. Bueno, el debate marcó un punto de inflexión porque sacó lo de las esterilizaciones forzadas, Ollanta-Humala, y eso le permitió si una persona siente que está 5 puntos arriba, que ha roto el empate técnico, su posibilidad en un debate presidencial es no arriesgar demasiado, pero la otra persona que está detrás 5 puntos tiene que arriesgar muchísimo. Así es. Eso es lo que puede señalar la opinión pública, que a ella le bastaba empatar y él necesitaba golear. Yo creo que sí ha goleado porque mira, las expectativas de la gente que conoce a Pedro Pablo Kuczynski porque tiene una experiencia pública de aproximadamente 40 años, 45 años, es que
de repente no esperaban que tuviera la performance que hoy tiene, porque su línea de base en términos políticos es más baja que la que le podrían exigir a Keiko Fujimori. Por lo tanto, cuando él ingresa en el terreno de la puya, de la confrontación, inclusive en algunas réplicas muy bien, pues obviamente está muy por encima de su promedio político y yo creo que en ese sentido ha Vitocho, destacado. si él hubiera estado así en Piura, ¿cómo estaría la historia ahora? A ver, yo digo, bueno, con Juan es fácil. Pues te ha acusado fujimorista. No, yo jamás he dicho. No, en absoluto, pero con Juan me encanta discrepar porque además es un hombre de una gran calidad intelectual y moral y profesional. Pero el tema es el siguiente. Yo creo que en Piura no fue preparado. Fue pensando un poco en que porque eres buen técnico y conoces un poco bastante el país y las cosas y la economía y eres inteligente, pues puedes salir adelante. Yo creo que él, más bien, al no ir preparado en Piura, dejó que Keiko se luzca. Es verdad lo que dicen en Hildebrand, perdona que te interrumpa, Juan. PPK tampoco hizo caso respecto al día y la forma en que tenía que llegar a Piura. Su equipo le había sugerido que arribe el sábado por la noche, pero recién lo hizo el domingo al mediodía en vuelo privado, algo que no estaba previsto. Una llegada a Piura, se dirigió a su hotel para descansar en su habitación y solo salió a pedir la cita. No. Mientras que Keiko fue hasta reconocer la cancha, llegó antes. Claro, llegó antes. Yo puedo dar alguna lo que información. sucede, Fui testigo de excepción y estuve muy cerca, ¿no? Lo que sucede es que nosotros planteamos el debate de Piura, no quería el fujimorismo, Keiko aceptó y nosotros teníamos ya en marcha una gira por el norte. Pero Pablo venía de La Libertad, Lambayeque y de ahí iba a partir al oriente. Entonces, obviamente nos agarró en medio de la agenda y fue imposible que llegara el día sábado. Él llegó el domingo en la mañana, tuvo una reunión con todos nosotros, almorzó y trabajó con nosotros y luego se retiró a sus habitaciones para prepararse para la noche, ¿no? Pero siguiendo con lo que Con señalaba Vitocho, sí. Víctor Andrés, podría yo coincidir que hubo momentos en que parecía despistado y distraído Pedro Pablo Kuczynski en el debate anterior. En Hoy el se le ve Piura, mucho en el más Piura, en el enfocado. Ahora se ve que ha hecho la chamba, Así que ha es. trabajado. Sí. Ahora sí ha trabajado. Y bueno, y además ha llevado. ¿Pero le ha llevado alcanza todo para un voltear un expediente. partido? ¿Ah? ¿Le alcanza para voltear un partido? O sea, en términos políticos. Bueno, si la pregunta es a Cheput, le va a decir que sí. Sí, lógico, pero por eso se la hacemos a Víctor Andrés. Tú que eres un zorro viejo, un zorro plateado. Me da la impresión que no, porque no ha goleado. Si hubiese goleado, probablemente. Ahora, hay varios factores esta semana, ¿no? Déjalo. El tema Klimper y el tema de la marcha. ¿Tú Sí. crees que eso le puede mover la marea? No creo que tampoco. Si estamos hablando de 8 puntos de diferencia o de entre 5 y 10, como parecería que dicen las encuestas, que ustedes manejan además, lo veo difícil. Si hubiésemos hablado de un empate casi exacto, yo te diría que sí. Pero en términos de encuestas hay una que le da entre 8 y 10. Las demás, digamos, son 5, Seis, más o cuatro, menos entre cuatro. 5 y 6, Sí, ¿no es cierto? pero son encuestas que es interesante después analizar las encuestas en el Perú. Vamos Que a hacerlo en Que comparativo. no están vigiladas, que no están vigiladas y que sacan cifras y que se van adaptando las cifras que sacan, digamos, cuando llegas a las elecciones, al día de las elecciones. Una semana antes se empiezan a ajustar las cifras, pero al día siguiente ¿Y cómo las controlarías? por ejemplo, que nos digan cuáles son sus clientes durante los 5 años que no hacen encuestas presidenciales. ¿De qué viven? Es una cosa elemental. Sobre el tema de encuestas, ¿qué te parece, Aldo? Si Sí, tenemos mostramos el incluso un cuadro bien comparativo, interesante justo para a ver, ilustrar. para poder comentarlas también. Y porque aquí, digamos, se jugaba una final, se jugaba la Champions La League, Champions, ¿no? O sí. sea, si era el Real Madrid o el Atlético. Ahí creo que lo tenemos. Ahí están los comparativos, ¿no? Claro. Ipsos. 6.2 le da Ipsos, 4.4 distancia GFK, Datum 5.8 y 9.6 es la más fuerte de CPI. Entonces oscila entre el 4.4 de GFK, que es la más baja, hasta el 9.6 de CPI. Y podemos decir que Ipsos y Datum, sí, 6%, ¿no? 6.258 en criollo, 6%, ¿no? Marisol. 6% que es una tendencia además, entonces que puede aumentar, ¿no? O sea, tú lo ves como tendencia. Yo creo, sí, de acuerdo y de acuerdo a la experiencia que tengo en otros procesos, Y hoy día no se quebró la tendencia. y yo creo que se puede haber detenido quizás o bajado su velocidad, pero no me parece que cambie la tendencia después de este debate. Sí, yo creo que hay un grupo que ha tenido definido su voto absolutamente y que lo ha tenido siempre definido. El grueso de Keiko de la primera vuelta y el grueso de PPK de la segunda, que lo que han hecho en este debate es, digamos, tratar de defender lo que podían defender de cada uno de sus candidatos. Creo que hay un segundo grupo que apoya a Pedro Pablo, que es el grupo de gente que no votaría por Keiko bajo ninguna circunstancia y que ese
podría estar en este momento criticando que Pedro Pablo haya perdido una serie de oportunidades valiosas para ganar, que era en realidad lo que parecía evidente. Hay un tercer grupo, que es el grupo de gente que es difícil de leer, ¿no? Que son jóvenes, que quizás no conocen demasiado la historia, que evidentemente no los ilusiona. Los dos son candidatos un poco acartonados. A nadie le puede quitar a Keiko el reconocimiento al recorrido del Perú que le ha dado, un contacto con las necesidades de la gente más humilde del país, que Pedro Pablo no tiene, y nadie le puede quitar a Pedro Pablo el conocimiento de la gestión de gobierno que Keiko no tiene. Ha habido muchos reclamos esta semana de que Verónica Mendoza se pronuncie por PPK. Totalmente, que salga de su boca, yo voy a votar por PPK. ¿Es que eso tiene el efecto que tanto está sonando en la izquierda? Yo la verdad creo que la gente va a votar que votó por Verónica Mendoza, va a votar por PPK sí por sí. Default, de verdad. O sea, no los veo votando por Keiko. Las zonas donde yo trabajo, que son las zonas de Ayacucho, más deprimidas, y las zonas de la selva, tienen un voto definido. En Bagua es diferente. En Bagua hay un voto bien dividido. Pero este grupo de jóvenes que llegan a esta votación de manera numerosa, y este grupo de gente que no sabe todavía por quién votar y que va a votar en la calle, yo no sé honestamente si siga el debate. Si sigue el debate, ni si vote por lo que le diga Juan Pedro Periquita. Yo creo más bien que serán otras cosas en esta semana que Pedro Pablo tendrá que aprovechar. Hay dos datos cuantitativos en las encuestas que no aparecen allí y que es un factor común en todas ellas, ¿no? Uno, el porcentaje de indecisos, que está por encima del 10%, que es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta, y la otra, 22, que no es... 22, claro, con nulos y blancos y todo eso llega a 22. Pero y históricamente se queda, digamos, en 12%. Pero lo que sucede es que esto se va acortando porque es prácticamente un referéndum, ¿no? Tienes o uno u otro. Entonces, al final, el histórico es 3%. Entonces, por eso va a haber una disminución drástica de una votación que está esperando este tipo de eventos. Los otros que mencionaba Aldo también, la marcha. Eso es lo que decir. ¿La marcha va a tener impacto? La marcha cohesiona, digamos, el voto que ya tiene, Puede ¿no? tener, ¿sabes qué pasa? Puede tener un efecto en lo siguiente. Hay un temor de la población a que el país se polarice y sea una especie de gobierno con enfrentamientos. Entonces, un sector que inclusive podría tener una pretensión inicial por Keiko Fujimori podría decir, ok, me gustaría votar por ella, pero si el país se polariza, prefiero votar por Pedro Pablo. Pero también podría tener miedo de una debilidad de un gobierno eventualmente de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, para eso está la política. Yo creo que si el problema es la mayoría en el Congreso, pues simplemente desde el Ejecutivo hay otra gente que le satura negociación. las marchas, ve esto, la victimiza. No sé si qué tanto le puede funcionar. Podría La vez tener, pasada en todo caso podría tener un efecto neutro. Me da la impresión que la marcha anterior la ayudó. La más benefició, bien, ¿no? pero yo creo que en esta oportunidad no sería así y más bien sería un factor similar al que hubo hace 11 años, en el sentido que la gente se atemorice y vea que puede haber una excesiva polarización. Y el otro dato interesante es que hay un techo en Keiko. No es que esté subiendo, o sea, ahí discrepo una vez más con mi querido amigo Víctor Andrés, a quien le devuelvo y creo que es un excelente Hay un techo, parlamentario. ¿crees, Juan? Es un techo, evidentemente. Pedro Pablo es el que, por los eventos de una semana, que creo que fue la peor de la campaña, en la cual se trató una serie de temas como el viaje a los Estados Unidos, tuvo una caída y Keiko no ha subido mucho. Ok, entonces, vamos a regresar. es allí donde se genera esa diferencia, que por lo tanto es reversible, ¿no? Vamos a regresar luego de la pausa y ya el representante de Fuerza Popular llegó aquí a los estudios de Latina. El señor Galarreta tendrá la palabra luego de la pausa. Volvemos, amigos. Bueno, llegó Lucho Galarreta, por fin. Tenemos un representante de naranja. Acá le están haciendo un apanado a Lucho. Han estado hablando todos muy mal de ti, no, mentira. Tienes la palabra. ¿Cuál es tu posición sobre el debate, Lucho? Bienvenido. No, primero, muy buena noche. Un saludo a todos los miembros del panel y a ustedes y a todos los televidentes. Primero, bueno, obviamente las posiciones pueden parecer más posiciones de parte, ¿no? Pero creo que finalmente la ciudadanía ha sacado o sacará su punto de vista. Pero creo que hay cosas claves para resaltar, y se lo decía, digamos, de manera franca y abierta antes del corte. Le preguntaba a mi amigo Juan si ya le enseñaron a cantar el himno nacional a Pedro Pablo Kuczynski. Me dicen que ya Mónica algo ha dicho, pero creo que es evidente. Federico Salazar lo quedó mirando porque bajaba a leer el himno nacional, o sea, es complicado. Después vi que le dio una lástima a Pedro Pablo que los criminales se vayan a 4.000 metros sobre el nivel del mar, se preocupó, ¿eh? Dijo que eso no estaba muy bien. Yo creo que la gente ha podido ver a una Keiko firme, clara, ha planteado sus propuestas. Yo sé que no le va a gustar a la mayoría probablemente de comentaristas de los medios, porque claro, no estamos analizando el debate entre de dos personas que
digamos que tienen que hacer que la otra persona quede convencida. Estamos analizando una persona si ha llegado o no con el mensaje a la población y creo que Keiko ha llegado nuevamente por segunda vez. Pero hay con su mensaje a la unanimidad, población, ¿no? Luis, que Pedro Pablo Kuczynski ha estado bastante mejor que la semana pasada. Es decir, para algunos la percepción podía ser No, ya que... peor que la semana pasada no había forma, ¿no? Pero bueno, es válido que haya estado mejor, pero no necesariamente eso puede ser visto como que esa posición ha servido para Pero, ganar o unos sea, ¿no votos, quiere ¿no? decir que él ganó, pero ella generó más empatía? No, es que depende cómo lo evalúen qué es ganar un debate, ¿no? Para mí, ganar un debate es la persona que puede realmente transmitir las propuestas a la población. Pero dos cositas. El tema de esta semana, respecto a Klimper, el tema de Joaquín Ramírez, el tema del audio, digamos, generaban un contexto para Keiko Fujimori de respuesta que necesita saber la gente. ¿Hasta qué punto eso ha sido respondido? Probablemente no mucho, ¿no? En el caso del audio, creo que Pepe ha contestado. Pepe es un hombre honorable, además. Ha contestado claramente que él ha trasladado lo que le ha llegado y de ahí que hagan las investigaciones el medio de comunicación que sacó el audio y que él entregó solamente un USB. Y yo creo que él ha sido muy claro que él trasladó para demostrar quién es la fuente de un medio de comunicación que sacó algo que hasta ahora nadie cuestiona dónde está el otro audio. O sea, lo único que sabemos es que Klimper tuvo la honestidad de trasladar un audio, pero nadie sabemos dónde está el audio que sacó un medio de comunicación cuestionando esta semana, a Keiko Fujimori. ¿Te preocupa esta semana los dos retos que vienen, que son la marcha y este lío que todavía tiene para varios días más de Klimper? Nosotros, digamos, no te voy a decir, marcha porque del yo 31. no estoy dentro exactamente si hay 2 o 3 personas más que ven la parte de estrategia. A nosotros nos preocupa seguir en la campaña como la empezamos, transmitiendo Keiko todas las campañas del lado del pueblo, viajando, contactando, acercándose, escuchando, conversando, intercambiando ideas, porque para gobernar tenemos que tener claro exactamente dónde están los problemas e identificar. Así que no es que no me preocupe, simplemente espero que no haya violencia, espero que los organismos de derechos humanos, cuando le digan a Keiko nuevamente asesina, alguien levante la voz de protesta, porque no solamente hay que levantar la voz de protesta contra cuando Verónica Mendoza le dicen algo. Cuando a Keiko le dicen asesina, es la principal violación de derechos humanos de una mujer que jamás ha cometido un delito. Sin embargo, a eso podemos esperar en la marcha. Yo creo que nosotros tenemos que ir orientados a lo que venimos haciendo, una campaña alegre, una campaña de propuestas, y obviamente Keiko Díaz ha salido con la misma firmeza que salió en el debate pasado. Juan, para hacer, digamos, Justos. un ping-pong, para ser justos. Bueno, yo no sé qué debate ha visto Lucho, ¿no? Porque definitivamente hoy día hemos visto a una Keiko Fujimori nerviosa, dubitativa, apoyándose en lecturas y sin conocimiento de los temas. Por otro lado, cuando él menciona que Pedro Pablo Kuczynski tiene cierta aprehensión por los criminales para que no los manden a más de 4.000. Estamos hablando de Chayapalca. Chayapalca ha sido condenada por las Naciones Unidas en temas de derechos Bueno, él humanos. ha calificado de crueldad enviar claro, a, porque no puedes enviar digamos, a nadie. Lo que asesinos. pasa es que el fujimorismo se siente cómodo violando los derechos humanos, entonces no le interesa meterle un balazo en la nuca a alguien o mandarlo a Chayapalca. Al peruano promedio que le digas que van a pasar frío los delincuentes. No, pero a lo que voy es que esa es una diferencia sustantiva de nosotros. Nosotros defendemos los derechos humanos y obviamente queremos ser firmes y ser rigurosos en materia de seguridad ciudadana, pero tampoco ¿Qué van a eso hacer? significa- ¿Cerrar Chayapalca? No, ya está cerrado. Está cerrada. Ya, por supuesto, ya no hay nadie. por un tema de, o sea, no de la derechos reabrirían. humanos. Por eso está desinformada Keiko Fujimori completamente. No sé qué ha pasado con sus asesores. Yo creo que ha sido una pésima semana para el Yanamayo está Fujimorismo. abierta, ¿verdad? Sí, Yanamayo. En Yanamayo Puno, sí. sí, estaba ¿Y confundido por qué con es una Yanamayo. pésima semana? Porque está el tema de Klimper y del señor Joaquín Ramírez. En el caso de Klimper, yo no creo que un futuro vicepresidente se convierta en una mesa de partes que recibe un audio y se lo pasa a un programa específico. ¿Ah? El problema es ese, a un programa específico. A un directivo. Y Donde esa es está una el respuesta. señor Fernando Viaña y donde está el señor Arbulú, que ya antes habían sindicados como grandes amigos del señor Juan, Vladimiro justo Montesinos. es una respuesta que quisiéramos del señor ¿Por qué Galarreta. no se hizo una conferencia de prensa, por ejemplo? Bueno, Pepe Klimper ya señaló, vuelvo a repetir, y creo que ya fue claro, lo dijo en medio de comunicación. Lo que pasa, claro, que vuelvo a repetir, lo dije, creo que la semana pasada aquí, no sé si fue claro con ustedes, dije, ¿no tienes más? O sea, Pedro Pablo, ¿de verdad ya no tienes más? Kuczynski, ¿ya no tienes más? O sea, el tema es, si no hubiera salido lo de Ramírez y lo del audio, no tienen nada más para la segunda vuelta. O sea, sí quieren enfrentar y gobernar el país. Yo creo que Juan debe haber visto con su corazoncito el debate,
Pero a mí sí me parece que el debate... Bueno, ustedes también, supongo, ¿no? Sí, claro, por eso Si yo no no puedo decir quién ganó porque va a parecer opinión de parte, pero por eso digo, la ciudadanía sabrá quién ganó. Lo que me queda claro es que no sabe el himno nacional, señor Kuczynski, que le apena llevar a los delincuentes que matan a los jóvenes todos los días en nuestra ciudad, le apena llevarlo al frío. O sea, esa es la figura de un presidente de la República. A mí la verdad me parece que no es y la gente no lo va a ver. Lo del señor Ramírez corre por su cuenta, que él tiene que seguir investigado y lo hemos señalado. Si el señor está hoy día, ha dado un paso al costado y tiene que ser investigado, pues terminará el proceso. Nosotros no tenemos por qué alterar y por si acaso nosotros sí defendemos los derechos humanos. Entiendo que Juan va a reclamar cuando Keiko le digan asesina en la marcha, porque como él dice que ellos sí defienden los derechos humanos, va a levantar su voz de protesta, imagino. No es un debate de dos, así que... Y Tocho, ¿qué te parece todo lo que has escuchado? Bueno, en el fondo hemos escuchado a dos personas, una de ellas, Keiko, que ha demostrado que tiene, digamos, una personalidad y una conducta muy politizada, es una persona que evidentemente tiene una experiencia política de 20 años, como ella lo ha dicho, y hemos escuchado al otro lado, a PPK, que lo hemos escuchado mucho más técnico. Pero ha sido ministro, ha sido primer ministro, tiene que haber Sí, mamado pues, política también. sí, claro que tiene un barniz de político, pero básicamente es un técnico, es más técnico que político. Pero no es también su carácter parsimonioso. Keiko es más política que técnica. Pero no muy parsimonioso. Ya, pero en todo caso, ¿eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, simplemente estamos describiendo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿un técnico debió actuar como un político o debió actuar como un estadista? ¿Qué debió vender? Bueno, yo creo que en un debate político hay que mostrar la vena política que uno tiene, la máxima, ¿no? Marisol. Sí, bueno, yo primero quería hacer algunos comentarios que me parece que que no deben quedar fuera del foco, ¿no? Yo sí creo que lo de Klimper es grave y me preocuparía mucho, porque la práctica, no lo que pasó, la práctica, incluso la forma como se entrega, yo hubiera hecho una conferencia de prensa, si estoy en el audio, lo correcto es decir, mira, he recibido esto y quiero que lo escuchen. Entonces no hubiera habido lo siguiente que fue la edición, que no se sabe si fue una interesada o no, y en todo caso a quien favorece es obvio. ¿Es creíble la versión del señor Klimper? Lo que es muy grave, porque lo que uno tiene en la cabeza, si fuera esto hecho desde el grupo de PPK, no generaría esta sensación de retorno al pasado, que es lo que Keiko tiene que cortar. Esta práctica es una práctica de uso de información, de manejo de información, que es lo que precisamente se le endilga a Keiko. Igual que el tema de violaciones a derechos humanos. Si el que hubiera dicho voy a mantener abierto Chayapalca fuera PPK, la gente no diría, oye, un momentito, hay una orden de la Corte Interamericana de cerrar Chayapalca. Pero esas son las cosas que a mí me parece que están perdiendo de vista quienes apoyan la candidatura de Keiko. Y quienes apoyan la candidatura de PPK pierden de vista que él tiene algo a lo que hizo referencia hoy más de una vez, que es el tema de la edad. ¿No? Seguramente yo no voy a estar. En el 59, cuando vine, en el 59 a mí, que ya tengo varios años, también me suena, yo no estaba. Entonces, hay cosas que uno tiene que entender que son... hacía referencias a Manuel Soane. Que son sus ¿Quién debilidades. sabía quién era Manuel Soane? Yo creo que negar lo evidente es un error. Porque quienes no han definido su voto ahora necesitan ser convencidos con cosas muy fuertes. ¿Con qué necesitan ser convencidos? En el caso de Pedro Pablo tiene que haber una mirada clara de que él está hoy con la fuerza de ser presidente en los próximos 5 años. Y eso le juega en contra la edad, le juega en contra la superenergía que pone en evidencia a Keiko recorriendo el país una y otra vez, estando en 8 lugares. ¿Y en el otro caso? Y en el otro caso hay un caminar más lento, hay pocos reflejos en una respuesta que tendría que ser inmediata. Y en el caso de Keiko, lo de Klimper nos retrocede, inmediatamente retrocedes a los 90. Es lo que pasa en la cabeza de quienes vivimos. Ahora, la época la tenemos todavía fresca. ¿El debate va a influir para ti o va a pasar desapercibido? ¿Qué pasa? No, yo creo que influye en el sentido de que pone nuevamente a Pedro Pablo en carrera, ¿no? Lo de Piura fue en realidad penoso. Esperábamos un hombre que tiene el dominio que tiene, el manejo de la cosa pública. No necesariamente tiene que tener un discurso político, porque él no lo tiene, no lo tuvo hace 5 años, no lo tiene ahora, pero sí la claridad de que sabe lo que tiene que hacer. O sea, la sensación del elector tiene que ser, de un lado, en el caso de PPK, que él sabe qué es lo que se tiene que hacer, y en el caso de Keiko, que lo que dice que se va a hacer finalmente, y que no va a ser como el shock y finalmente, como el no shock y finalmente shock. Entonces esas dos cosas son las que van a pelear esta semana, y van a pelear contra un universo que no cree, con un universo que no está convencido, que no ha tomado posición, que no es anti-Keiko, que ese discurso no le gusta,
porque de verdad la marcha no sé si vaya a favorecer a este electorado que no se ha definido y que lo que tendría que hacer ambos es ilusionarnos. Uno no puede estar yendo a votar todo el tiempo falta diciendo, poco, bueno, ¿no? que es lo peor, ¿no? Al indeciso como que le puede molestar esta agresividad de la marcha. Yo creo que a quienes... Cierta histeria que uno ya ve, ¿no? Y que además, quienes no creemos en la violencia, lo que tenemos miedo es que este escenario polarizado no nos permita construir el país que todos queremos. Perfecto. Ok, vamos a regresar para ver qué tienen que hacer los candidatos en una semana que le queda, ¿no? Que es crucial para tratar de convencer a los que no están convencidos. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso en Sin Medias Tintas. A Luis Galarreta la pregunta que le vamos a hacer a los demás. ¿Qué debería hacer su candidata esta semana para, en todo caso, consolidar los puntos de ventaja que tienen hoy? Y, en todo caso, ¿qué debería hacer el adversario para voltearle la torta desde la perspectiva de ustedes? A ver, primero, hace una semana estábamos acá y los resultados estaba, creo, Carlos Bruz, seguro que también va a salir que el debate lo ganó PPK y me decían puede haber sido muy agresiva, eso no le conviene a Keiko. Así estaban todos los comentaristas, no de ustedes, de varios medios de comunicación, Canal 7, Canal N, en fin. Bueno, ya vimos los resultados y decíamos, no, yo creo que Keiko ha salido firme, no ha ido a golpear, lo que ha hecho es marcar posición. Así que en base a lo que ya hemos vivido hace una semana y hemos visto ahora, y lo asumimos con absoluta humildad, obviamente, porque todavía falta una semana para terminar la elección, tenemos que hacer lo mismo que venimos haciendo, que es trabajar... ¿Cómo se neutraliza el recuerdo de los 90? Porque, digamos, el contexto que ha narrado Marisol Perestello Mónica, tiene que ver con eso, porque inmediatamente uno voltea hacia... Pero, por ejemplo, el maestro Luis Bedoya Reyes ha estado en un medio de comunicación y él ha sido muy claro, dice, PPK no tiene un partido, Keiko Fujimori tiene un partido, y lo ha dicho contundentemente, que no sé por qué PPK salió a agradecer, para variar, alguien le dio mal el dato. Pero ¿qué tanta confianza te dan? Hay mucha gente de provincias que son operadores locales, caciques, entre comillas, que ha jalado el fujimorismo. Yo no sé qué tan naranjas son. Digamos, entonces ya, ese es el otro tema es cómo podemos nosotros organizar la mayoría Más que el pueblo orgánico, nos ha dado ¿no? democráticamente. Bueno, Keiko Fujimori es una lideresa nata, o sea, lo va a hacer y nosotros vamos a ayudar. O sea, Patricia Robinson ha estado en varios partidos. Entonces, yo no la veo ahora una militante fiel. Pati ¿no? Robinson es asesora, debe ser Patricia Sí, Donaire. perdón, me equivoqué con Pati Robinson. Pero Patricia Donaire, que ha estado en otros partidos, participa de Fuerza Popular y hemos tenido ya varias reuniones con todos los electos. O sea, no tengan la menor duda que todos los nuevos electos... Donaire en la ya selva, sí, Donaire, Donaire. estamos organizándonos, ahora ha estado Pati Donaire también en el debate. O sea que yo a lo que voy primero, decía, la semana pasada más o menos recibía la misma crítica que escuchado en varios medios de comunicación y ahí vamos. Punto 2, el propio fundador del partido PPC, Luis Bedoya Reyes, por ejemplo, en una brillante entrevista, como siempre, ha marcado una posición muy clara de la debilidad de un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski frente más bien a lo que funciona en toda democracia moderna, porque claro, Juan nos dice hace un rato es que esa mayoría y que hay miedo, al contrario, justamente la necesidad de hacer buenas reformas, la necesidad de hacer un partido que no sea la continuidad de este gobierno, porque hasta ahora el señor Kuczynski no marca una diferencia clara con este gobierno. Ahí tienen al señor Urresti, que obviamente ya empezó a tuitear, todo el debate tuiteado, todo el debate tuiteado en contra de Keiko Fujimori, o sea que algún rol debe tener. Tal vez porque, ahí ustedes le van a tener que decir, pero bueno, compadre. Pero un rol debe tener, porque claro, tal vez Juan es más, ¿Tiene Juan es rol, educado, Juan? pero al otro lo han mandado En pues realidad, a insultar. ¿Lo han ¿no? contratado esta semana? Hay amistades que matan. Claro, nosotros hemos hecho el delinde de inmediato, ¿no? Pero ¿cómo le habrá ido de mal al fujimorismo que Lucho tiene que ser permanente referencia a la semana pasada, ¿no? No, en lugar de claro, hacer al día de hoy. Esa es la principal demostración de que yo quería terminar solamente con lo siguiente. Yo no sé qué, podemos tener diferentes lecturas. Por ejemplo, y mi amiga Marisol dice, además una extraordinaria congresista, que va a ser una ausencia en este Parlamento. Ya estamos cansados de ir a votar por el mal menor. Perdóname, hay un 44% que va feliz de votar por Keiko Fujimori. PPK tiene un 20% que lo están sumando ahorita, que en el supuesto que gane, negado, va a salirse al día siguiente, se va a quedar con 20%, sería un gobierno débil. Okay. Nosotros arrancamos con una base clara, sólida y con una bancada que va a permitir ayudar al gobierno a ponerle agua, puentes. ¿Con
¿con qué fuerza le va a hacer PPK? Vamos a Me saltar refiero al otro política, extremo. política. Vamos a Víctor pero Andrés. yo quisiera, he sido aludido en varias A ver, oportunidades. Simplemente. pero corto y chico para darle oportunidad a los Ya, demás. Al final evidentemente. tendrás Bueno, tu tiempo. Lamentablemente, pues Lucho sigue insistiendo en una serie de cosas que no tienen ningún sentido. En primer lugar, ahí estamos viendo en pantalla ahorita 65-35%, lo cual desfigura, y sigue. Esa es la prepotencia del fujimorismo, pues no dejan hablar. Así como lo ves, imagínate con 73 personas hablando al mismo tiempo en el Congreso y no dejan hablar. Yo lo he dejado respetuosamente hablar y él no. La prepotencia, la intolerancia, la poca capacidad para el diálogo se está manifestando. Ese es el fujimorismo. Entonces, el problema está en que esa felicidad aparente se va a desbloquear por completo cuando vean la carga del antivoto que existe y que lamentablemente es uno de los pasivos que tiene Keiko Fujimori. Yo estoy convencido que el 28 de julio va a ser un gobierno, en el supuesto negado que gane Keiko, que se va a enfrentar a una crisis de ingobernabilidad por la legitimidad en las calles. El Perú se va a partir en dos y eso va a ser un gran problema. La legitimidad de la urna, no la calle. No, O sea, no. La urna, bueno, bajo ese contexto hubiera tenido legitimidad durante todo su tiempo Ollantumala, ¿no? Y sin embargo la va perdiendo conforme la calle le va dando la A espalda. propósito de Ollantumala, digamos, este respaldo de Nadine Heredia a Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori, ¿los ayuda o no Bueno, yo me los manifestó ayuda? públicamente de que ella está ayudando indirectamente a Keiko Fujimori, pues la gente de inmediato nos asocia con ese gobierno y nosotros ¿Pero hemos por qué hecho no un se lo claro dicen deslinde. claramente? Se lo Por hemos el mismo dicho, candidato. pero lamentablemente ella insiste, entonces tampoco podemos controlar los ímpetus tuiteros de la señora Nadine Heredia, ¿no? Víctor Andrés. ¿Qué pasa con Nadine? Bueno, yo creo que Nadine está ayudando a Keiko, ¿no? Y Urresti. Y Urresti, bueno, ya Urresti. Solamente que... ¿Pero la está ayudando deliberadamente o la está ayudando, digamos... No, Y eso no lo sé. Faltan Tauro, ¿no? Bueno, y que salga Bugatás a apoyar. Yo creo que ahora, ¿qué se puede hacer? Eso, ¿qué deben hacer? Yo creo que, y en Argentina han entendido el tema cuando hablan de la segunda vuelta, en Argentina cuando hay más de 10 puntos de diferencia, Saca más de 40, tienes que tener 10 puntos de diferencia. así es. Entonces no hay segunda vuelta. Y acá ha pasado más o menos eso, pero hay segunda vuelta. Entonces, Y 2 meses mucho, ¿no? y 2 meses y pico mucho. A propósito de los 2 meses, yo creo que hay que pagarle a los mismos de mesa el domingo. Es una cosa fundamental que a ver si aprobamos alguna norma en el Congreso, en este o en el siguiente, no sé. 100 soles han propuesto, ¿no? O algo más. Pero tiene que pagársela a la gente, no puede estar a la gente 12, 14 horas a veces. 12 a 14 horas y en 2 procesos de cada seguidos y no se le da nada. Sí. Salvo ese, qué cosa, a veces El almuercito, el lonchecito. un lonchecito que es bien tela además, es bien tela. No. Bueno, entonces, van a cambiar eso. La esclavitud ya terminó en el Perú hace muchos años. Pero parece que ellos no se han dado cuenta del Jurado Nacional. Bueno, entonces yo creo que aquí hay que ver la manera de que se reviertan las cosas. Y yo me preocupo de que no se haya hablado un tema fundamental, la infraestructura en el país, carreteras, por ejemplo. Solamente se hizo Se ha una mencionado alusión sobre algo el al shock. aeropuerto de Cusco y punto. En No, el debate pasado. Eso fue en el debate pasado. Eso fue en Piedra el pero Era debate. por sigue, los debates. pero los sigue tópicos. siendo, y después el tema de las AFPs, porque si bien es cierto, el Fujimorismo apoyó la ley, hay un señor en el curva que ha dicho que hay que revisarla. No dijo eso, no dijo. Bueno, No dijo hay exactamente. que evaluarla. Dijo que había que evaluarla. Bueno, no dijo pues, lo pero, otro. bueno, pero que ya parece mome. No dijo eso tampoco. y en el caso, Ya está como mome, pues eso no es verdad. y en el caso de los PPK hay gente que ha sido director de compañías de seguros, director de bancos, director y accionistas de compañías de seguros y de AFPs. Entonces, al final tampoco va a proceder la ley o la van a querer revocar. Entonces, yo creo que eso es un tema fundamental para ¿Crees que alguien se va a atrever a revocar esa ley? Se Bueno, están dando el dinero a la pero- gente. pero- Ni pero- Verónica Mendoza podría. Eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, ella no Porque va a ya la querer, gente le no. están dando. No, ella De se ninguna tiraría todos los manera. ahorros como todo izquierdista, pero a lo que voy es que no es dinero ya tuyo. Pero son ya. temas que no se han tocado, ¿no? Marisol. Bueno, yo creo que a Pedro Pablo hay que pedirle esta semana que fortalezca su autoridad, ¿no? Yo creo que han habido una serie de hechos a lo largo de la campaña que han mellado la certeza de que finalmente él va a poder poner límites. Y en el caso de Keiko, fíjate, tenemos que tener la claridad, quienes vamos a ir a votar, que es ella quien va a gobernar.
La autoridad no me quedó claro. En el caso de Pedro Pablo hubieron... Liderazgo, autoridad, firmeza, es fortaleza. Es todo junto. ¿Qué casos? Varios. El caso del desorden al interior de sus voceros, al interior de sus hoy congresistas, estas peleas que se hicieron públicas. Por otro lado ha tenido a Kenji metiendo la pata. Bueno, en ambos lados había desorden. Pero la diferencia es la respuesta. ¿No? La respuesta, en este caso lo de Klimper es una respuesta que a mí no me ha gustado, que me ha parecido tardía. Pero en el caso de Kenji sí fue una respuesta inmediata, automática, en la que dijo, oye, un momentito, acá, esto es así. En el caso de Pedro Pablo, eso se demoró demasiado, a propósito de lo de Salvador Heresi, que finalmente ya se ha resuelto. Entonces yo sí creo que estos días, autoridad y además fortaleza, ¿no? Que Pedro Pablo va a estar presente, va a ser el que gobierna los 5 años, darnos la tranquilidad de que su experiencia se va a poner al servicio del país. Me gustó cuando él dijo, la corrupción se va a estudiar, a judicializar, a investigar a propósito del gobierno anterior, o sea que yo creo que ya nadie no va a seguir apoyándolo. Y del otro lado, creo que Keiko tiene que ser muy clara. Es verdad que ha firmado un documento, es verdad que el antiqueiquismo difícilmente le va a creer a pesar del documento y a pesar de los discursos, pero hay hechos que sí son importantes, ¿no? Yo creo que haber, por ejemplo, aprobado la ley... A propósito, él votó en contra, o se abstuvo. La ley de búsqueda de desaparecidos es importante. O sea, creo que hay hechos que ella puede tener. ¿Cómo va a elegir al contralor, por ejemplo? ¿Cómo va a elegir, porque lo van a elegir ellos? ¿Cómo va a elegir o cómo va a proponer al contralor de ser presidenta? Y me parece que esas cosas son importantes porque son los mecanismos de control que van a haber. Con 73 parlamentarios, lo que queda va a ser el defensor, el miembro del TC y el Contralor General de la República. Muy bien. Han votado hasta este momento 24.057 personas. La pregunta fue, cuando empezó el debate, ¿quién ganó el debate? Y esta es la respuesta, según lo que han ido votando a través de nuestras redes sociales. Pedro Pablo Kuczynski, 65.1%, mientras que Keiko Fujimori dicen que 34.9%. Se votó en el app de Latina y repetimos, fueron 24.057 personas que votaron. Vamos a ir a una pausa, regresamos con una ronda final de nuestros invitados. Bueno, estamos de regreso. No más encuestas, no más estadísticas. Esta semana, silencio, mutis, pero tenemos 20 segundos por cada uno para responder una pregunta. Claro, es difícil, ¿no? Pero ¿se rompe o no se rompe? ¿Hay tendencia? ¿Y si existe, se rompe o no? No, no creo que se rompa. Ahora, yo creo que... ¿Hay tendencia? Sí, yo creo que hay tendencia, pero lo que Keiko debe hacer, y PPK, si es que le corresponde también, es a estos parlamentarios que están siendo cuestionados, que han hablado de 11, no sé si es exacto o no. Por lado de activos. Por lado de activos, yo creo que no deben juramentar. O sea, hay que pedirle a los candidatos que sus congresistas electos no juramenten el próximo 26 de julio, sino que se pongan a derecho y que expliquen y que esperen hasta que su caso sea resuelto. Juan. Yo sí creo que va a modificarse la tendencia y esta va a favorecer a Pedro Pablo Kuczynski, y también creo que la Fiscalía de la Nación tiene que actuar de oficio en el caso de José Klimper, porque es un caso que lamentablemente raya con lo delictivo desde el momento que se ha manipulado un audio para engañar a la opinión pública. A mí me extraña que hasta ahora la Fiscalía no se haya pronunciado, y en ese contexto en el cual está hablando Víctor Andrés, que es necesario hacer un deslinde con todo ese tipo de acciones, es fundamental que los candidatos lo demuestren con hechos. Marisol. Bueno, se rompa o no, creo que el Perú tiene que aprender a respetar las decisiones en las urnas. Y lo que yo espero es que al día siguiente seamos capaces todos de apoyar con conciencia crítica, de apoyar con corrección fraterna a la persona que elijamos todos. Y que estas broncas y peleas y virulencia, insultos cesen, porque el país lo tenemos que construir todos juntos. Luis. Bueno, espero la misma preocupación cuando hablan de audios por aquel audio famoso que dicen que iban a presentar y nunca presentaron del señor Ramírez y de Keiko, ¿no? Porque, claro, lanzan la piedra y después todo el mundo agarra y se hace loco, mira el techo. Eso es poco democrático de quienes exigen una cosa por un lado y no por la otra. Por lo demás, yo creo que el Pepe Klimper ya ha sido claro en decir qué es lo que ha pasado. Yo no sé si hablar de tendencias, pero sí tengo que decir que vamos a trabajar con la misma humildad hasta el día que se puede trabajar y hacer campaña electoral, que imagino que es el jueves, que es el mitin de cierre, y el viernes que ya no se hacen manifestaciones, pero todavía hay propaganda, porque todavía nosotros somos conscientes que el pueblo requiere que nosotros sigamos dando nuestras propuestas. Pero, repito, lo he dicho una vez, Keiko Fujimori hará el mejor gobierno de la historia de este país. Muchísimas gracias a los cuatro por respetar los tiempos también. Esto es todo, amigos.
Hasta el próximo domingo, que estaremos desde muy temprano en una intensa jornada electoral. Ya por Los fin esperamos se define todo. aquí en Latina. Chau.